Hace 2 semanas finalizamos Segunda de Samuel. Fue impresionante estar estudiando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos estudiado Primera y Segunda de Samuel. Y terminamos con David tomando malas decisiones, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuántos hijos tuvo David? ¿Y cuál de sus hijos llegó a ser el rey? ¿Ustedes recuerdan? Salomón, ¿verdad? Salomón, sí. Nos habla en Primera de Reyes mucho de esto, ¿no? Y en Crónicas también sobre Salomón. Hermano, una pregunta para cada uno de nosotros para ir entrando ya a este tema. ¿Salomón era muy sabio? Era igual que tu pastor. Mentira. Nada que ver, ¿verdad? Dice que Salomón era muy sabio. De hecho, escribió los Proverbios, escribió Eclesiastés, y puedes leer palabras de sabiduría. Es impresionante. Pero Salomón, y quiero que veas en la pantalla, en Segundas de Crónicas 6:18, y con esto voy a entrar al pasaje. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 6:18? Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Salomón hace una buena o mala pregunta. Era una buenísima pregunta. Aún siendo él sabio, no podía responder su propia pregunta. Dice así: ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. De hecho, Salomón ha construido el primer templo, y ese templo era impresionante, una de las 7 maravillas del mundo. Dice que venían reyes sabios a pedir consejo a Salomón, pero Salomón no se pudo responder esta pregunta. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible que Dios, ¿qué dice? Habite en la tierra entre los seres humanos. ¡Wow! ¿Y cuál crees que es la respuesta? Quiero dar gracias a Dios que Juan nos da la respuesta. Sí es posible. Dios con nosotros, Emmanuel, Él vino y habitó, ¿qué dice? Con nosotros. Y Juan de arranque nos va a mostrar a Jesucristo desde la eternidad, y que Él vino a este mundo y habitó ¿con quién dice? Con nosotros. Juan le da la respuesta al hombre más sabio, a Salomón. Así que en el principio ya existía, ¿qué dice? La palabra. Juan 1:1 nos dice así: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba ¿con quién dice? Con Dios, y Dios mismo era ¿qué? La palabra. En otras versiones dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios mismo era el verbo. Eso dice en la versión 1960. Y qué bueno que diga, porque vamos a utilizar 2 versiones ahora. Hermanos, Juan escribe el Evangelio desde arranque, desde el inicio de su carta. Quiere que tú y yo pensemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que Juan nos va a dar un panorama de Jesús. Juan nos va a llevar a la eternidad, y Él quiere que todos nosotros, tú y yo, escucha hermano, pensemos. ¿Cuánto tú y yo pensamos? Quiere que pensemos, quiere que meditemos, y quiere que abracemos que Jesucristo es Dios. Y así de arranque Él dice, ¿no? En el principio ya existía la palabra. Hermano, puedes ver en la pantalla, la palabra en el griego, la palabra en sí, esta palabra que estamos hablando, que en el principio ya existía la palabra, esa palabra en el griego es logos. ¿Puedes repetir esta palabra? Logos, logos. La palabra logos se refiere a toda la palabra de Dios. La palabra logos significa el hablar de Dios. Dice que en el principio ya existía la palabra, ya existía ese logos, la palabra de Dios, el hablar de Dios. Y de hecho en el libro de Génesis abre con una frase igual. ¿Ustedes recuerdan Génesis 1:1? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué dice? Y ahí está otra vez la palabra principio. Así que comentaristas, hermanos,
nos indican que en el principio, lo que está hablando el libro de Juan, está hablando que en el principio el verbo ya era o ya existía. O mejor dicho, ¿de qué principio está hablando Juan? ¿En el principio de qué? Dice que en el principio ya existía la palabra, pero ¿principio de qué? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Habla en el principio realmente de la eternidad. Vamos por partes. Mateo, ¿cómo inicia el Evangelio? Con sus genealogías, ¿verdad? La genealogía de Jesucristo. Marcos, ¿cómo inicia su Evangelio? Con las obras o el ministerio que Jesucristo hizo. Lucas, ¿cómo inicia su Evangelio? Desde el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Y Juan, ¿cómo inicia su ministerio? No inicia con la genealogía, no inicia con los ministerios, no inicia con el nacimiento de Jesús, sino inicia ¿cómo? Va al principio de todo. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos nosotros hoy en esta mañana. En el principio era la palabra. En el principio ya existía la palabra. Ya existía el logos. Hay dos tipos de principios. ¿Quieres saber? Uno, el principio de la eternidad, que es el origen en la eternidad donde que no existía el tiempo. Y el segundo, en el principio de la creación, donde que el mundo fue creado. Cuando el mundo fue creado, realmente empezó a existir el tiempo, pero antes de eso no existía el tiempo. ¿Existía qué? La eternidad. Y lo que está hablando Juan no está hablando del principio de la creación, sino al principio de qué? De la eternidad, donde que no existía el tiempo. ¿Qué dice? Las palabras, el logos. ¿Y quién es el logos? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchan, verdad? Ahora sí. Es nuestro Señor Jesucristo. Ese logos que dice ya existía antes de qué? De toda creación. En el principio Jesús, la palabra logos ya era. En el principio Jesús, la palabra logos existía antes de la creación. Entonces, hermanos, la palabra logos, Jesús no llegó a ser, siempre existía con Dios. Jesús nunca tuvo principio, es eterno. ¿Y qué significa la palabra eterno? ¿Alguien puede describirme? La palabra eterno significa fuera de tiempo, fuera de tiempo. Entonces, Jesucristo ya existía, ¿qué dice? Fuera de tiempo. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo y Dios nos dice así: con eterno amor te he amado. ¿Qué está diciendo con eso? Antes que existiera el tiempo, antes que existiera la creación, ¿qué dice el Señor? I love you so much, te dice. ¿Verdad, Cody? Así es. No sé si estoy pronunciando bien el inglés. Espero no malograr tu inglés. Te dice, hey, antes de todo, en la eternidad, yo te amaba. Recuerdo cuando yo estaba enamorado con mi esposa, no sabía cómo decirlo en inglés, te amo eternamente. Los hombres saben cómo decirle, ¿no? Así que quise cantar la canción de Leo Dan. Los dinosaurios saben un poquito la canción de Leo Dan, ¿verdad? Que pídame la luna y te la bajaré y todo eso, ¿no? Pero en algún sentido está hablando de la eternidad, ¿verdad? Pero le dije en un sentir a mi esposa, te amo eternamente, sin saber qué significaba la eternidad, ¿verdad? Pero ahora sí puedo entender. Antes que existiera el tiempo, dice que Dios te amaba. ¿Es algo hermoso esto? Y era un amor puro, era un amor sincero. Y lo que nos está enviando Juan, nos está enviando antes de que fuera toda la creación realmente, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de Juan, hermano, Juan cuando está escribiendo esta carta, realmente escribió en el año 95 después de Cristo. Pero ¿en qué año murió Jesucristo? Una idea más o menos. Entre el año 32, entre el año 35, ¿verdad?
Pasaron, creo, 35 años después o 40 años después, donde que las herejías empezaron a entrar a la iglesia. Y una de las herejías era esto, ¿no? Que Jesucristo realmente no era Dios. Que Jesucristo vino en el Espíritu, pero nunca vino en carne. Y las herejías empezaron a entrar a las iglesias. Y me encanta cómo Juan va, desde el inicio, va a poner quién es Jesucristo, cómo vino Jesucristo y cuál es el propósito. Así que quiero que preste mucha atención a lo que vamos a estar viendo nosotros. La palabra logos, ¿qué significa? La palabra, gracias. Es pregunta retórica. Logos significa ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra significa quién? Jesucristo. Es muy simple esto. Cuentan la historia que la palabra logos era una palabra importante para los judíos y también para los griegos. Para los judíos, hermanos, los judíos tenían una versión del Antiguo Testamento. Nosotros, ¿cuántas versiones tenemos de la Biblia? Tenemos la NTV, la NBI, Biblias de las Américas. Dios habla hoy. Y de hecho, aquí en Cusco, gracias a Dios, tenemos la Biblia traducida al quechua. Pero en el tiempo antes de Cristo, hermanos, había una traducción del hebreo al arameo. Esa traducción se llamaba el Targum. ¿Puedes repetir esta palabra? Targum. Esa traducción ¿de qué? Del hebreo al arameo se llamaba ¿cómo? El Targum, porque el Targum era el idioma del pueblo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra versión favorita, ¿verdad? A algunos les encanta el NTV porque es más simple de poder leerlo. A otros les encanta la versión 1960 porque les encanta hablar vosotros tenéis, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su favorito, pero los judíos tenían su favorito, que era el Targum, porque estaban hablando muchos en arameo. Ahora, dicho esto, en el Targum, en esa traducción, había 320 pasajes donde que se mencionaba el nombre Dios. Comentaristas nos dicen así, que cuando los escribas llegaban a un pasaje y mencionaban la palabra Dios, tan santos se creían ellos que lo primero que hacía era se iban a bañarse con agua caliente, no, pero vamos a suponer con su champú y todo, para sentirse puro externamente, para recién poder escribir el nombre de Dios. Pero tan pegados y tanta reverencia tenían a Dios que no podían pronunciar la palabra ¿qué? Dios, y lo cambiaban, ¿por qué? Por la palabra. En vez de ponerlo Dios, ponían ¿qué? La palabra. Y ellos le han cambiado 320 pasajes donde decía Dios por la palabra. Así que los judíos, cuando leen el Evangelio de Juan, saben exactamente de qué palabra está hablando. Cuando mencionan la palabra, ya sabe a quién está ¿qué? Refiriéndose. Eso es con los judíos. Pero con los filósofos griegos era diferente. Los griegos era diferente. La palabra logos para los griegos era utilizado para referirse a la fuerza que dominaba el universo. Acuérdate que los filósofos griegos todo era ¿qué? En su mente. Ellos miraban el cielo y ellos decían, wow, en los cielos hay una fuerza. Y esa fuerza que controla todo el mundo es la palabra, que es el logos. Y ellos mismos decían, es imposible que la palabra, que el logos, que es el poder del universo, pueda hablar con el ser humano. Y es imposible que el logos, que esta fuerza, pueda venir y habitar con el ser humano. Es imposible. Sus lógicas les llevaba a este pensamiento, ¿verdad? Así que Juan, hermano, al escribir estaba tratando de comunicarles a los filósofos y a los judíos que ellos consideraban, lo que ellos consideraban una fuerza,
no era una fuerza, sino una persona. No era una fuerza, sino que una persona. Y eso que ellos consideraban no conocido, se dio a conocer cuando se hizo ¿qué? Carne. Los filósofos griegos decían, imposible que el Logos pueda habitar con el ser humano. Imposible. Pero ¿qué nos dice Juan 1:14? ¿Qué nos dice Juan 1:14? Y puedes ver en la pantalla, ¿qué dice? Y la palabra, el Logos, ¿qué dice? Se hizo carne. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros. ¿Y qué más dice? Y vimos su gloria. Wow. Eso es lo que Juan quiere dar a conocer, que este Logos, la palabra, Dios mismo, vino a esta tierra y habitó, ¿con quién dice? Con nosotros. ¿Y qué más nos dice? La gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de... Wow. Hermano, en pocas palabras, ¿cómo le quedó el ojo a los judíos y a los griegos? Sabiendo que el Logos vino. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿por qué Juan inicia con la palabra Logos? Comentarista nos dice que seguramente para captar su atención, ¿a quién? A los lectores judíos, a los filósofos griegos, pero también a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente en nuestros tiempos nos dice que Jesucristo nunca vino a la tierra. Que Jesucristo simplemente fue un fantasma, como dicen ¿quién? Los testigos de Jehová. Y no es verdad. Y Juan va a poner bien claro en esto. Hermanos, Jesús vino en carne, ¿para qué? Para reconciliarnos con Dios y darnos la oportunidad de una vida eterna. Y eso es por lo cual vino el Logos. Y continúa diciendo que la palabra era con Dios. La palabra que dice estaba con Dios. La palabra con, en el griego es pros. ¿Qué significa esta palabra? Significa que ambos caminaban íntimamente y unidos, pero sin perder su individualidad. Juan 14:9 nos dice, cuando Jesús se expresa, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir con eso? Que a través de Jesús, Dios se hizo accesible. A través de Jesús, Dios se hizo cercano. A través de Jesús, Dios se hizo comprensible. Y a través de Jesús, Él vino a morar con nosotros. Lo que es el Padre, Jesús es. Las acciones del Padre, Jesús mismo es. El corazón del Padre lo demuestra Jesús. Lo que es Jesús le da a conocer al mundo entero que Él mismo es Dios. Dios se hizo carne, ¿qué dice? En Cristo, para que podamos conocerlo, para que podamos experimentar de su gracia de una manera tangible. Así que hermano, que Jesucristo no solo vino para hablarnos de Dios, Él vino, hermano, para mostrarnos quién es Dios. Y por eso inicia de esta manera. Dice que la palabra era Dios y Dios mismo era la palabra. En otras versiones, el verbo era Dios. Bueno, hermanos, tú y yo sabemos que esto es un misterio que con nuestras mentes finitas no podemos plenamente captar que Jesús y el Padre son dos personas distintas, pero en una esencia divina. Hay un solo Dios que existe ¿qué? En tres personas, incluyendo al Espíritu Santo. ¿Se llama qué? La Trinidad. Hermanos, el hecho de que no lo podamos entender no significa que no pueda ser. Dios nos lo ha revelado y lo aceptamos ¿qué? Por fe, que Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Mira, hermanos, versículo 2. La palabra que dice estaba en el principio con Dios. Estos dos versículos, versículo 1 y versículo 2, nos hablan una vez más de Jesús. Versículo 1 y versículo 2 nos habla ¿qué? De la deidad de ¿quién? De Jesús. Y quiero que tú ves esos tres puntos por lo cual nos habla
en el versículo 1 y 2. Número 1, nos habla de su eternidad. Nadie creó a Jesús, Él siempre ha existido. Él nos lleva al origen donde nada fue creado. De hecho, Juan 17:5 nos dice así: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué quiere decir con eso? Una vez más, antes de la creación ya existía ¿quién? Jesucristo. Y ya estaba en toda su gloria. Entonces nos habla de qué? De su eternidad. No existía el tiempo, pero también nos habla de su comunión con el Padre. La palabra estaba con Dios, Jesús andaba con Dios, uno solo, ¿verdad? Pero en esencia diferente. También nos habla de su divinidad. Él es ¿qué? Él es Dios. Hermanos, la creencia de los testigos de Jehová, ¿han escuchado ustedes? Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Y ellos cambiaron este versículo. Ellos tienen su propia versión. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado antes de la fundación del mundo como un arcángel. Los testigos de Jehová piensan que realmente Jesucristo es el ángel Miguel. Wow, qué tal herejía, ¿verdad? Ellos enseñan erróneamente que Jesús es la primera creación de Dios y que Jesús no es Dios y que la Biblia no habla de Jesús como Dios. ¿Qué piensan ustedes? Prepárate cuando vienen los testigos de Jehová a tu casa. Ellos conocen, ellos han tergiversado las escrituras. Pero si ellos te dicen, y yo he escuchado esto, hermano, cuando personas vinieron y les convencen que Jesús no es Dios y ellos dicen, amén, erróneamente. Pero que no sea así, hermano. Te voy a contar una historia. Cierto día un grupo de testigos de Jehová fue a visitar a una anciana de 90 años. 90 años. El hombre le dijo, si me puedes regalar 10 minutos para hablarte quién es Dios. Y la anciana le dijo estas palabras, claro que sí, pero con dos condiciones. Uno, quiero que me escuches primeramente. Yo soy cristiana y amo a Dios. Y dos, te voy a dejar hablar 10 minutos y tú me dejas hablar solamente 1 minuto. Y el hombre, el testigo de Jehová, dijo, pues claro que sí. Y en esos 10 minutos, este hombre comenzó a atacar la deidad de Jesucristo, mostrándole a la ancianita que Jesucristo no es Dios. Y la ancianita estaba 8 minutos, estaba así, 9, ya estaba midiendo, llegó 10 minutos, ya, ok, son 10 minutos, dijo ella. Ahora me toca 1 minuto. Y la ancianita le dijo, mira, tengo 90 años y yo no puedo leer porque mis lentes no lo tengo. Pero quiero que me leas un pasaje de las Escrituras, le dijo la ancianita. Y le llevó a Éxodo 3:13. Le hizo leer, ¿por qué? Porque la ancianita no tenía su lente. Así que el hombre empezó a leer Éxodo 3:13, hablando de quién, de Moisés, cuando iban a rescatar al pueblo. ¿Qué dice? Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dice Moisés. Y Dios le contestó a Moisés. ¿Qué dice? Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces la ancianita le preguntó al testigo de Jehová, ¿quién dice que es el yo soy? Y el testigo de Jehová se ha reído y dijo, esto es fácil. El yo soy es Dios. Y la ancianita le dijo, tienes tu estrellita. Y le llevó al último versículo. Quiero que me leas Juan 8:58. Y le llevó a Juan 8:58, donde que dice así, Jesús contestó,
le digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo soy. Y la ancianita le preguntó al testigo de Jehová, ¿qué dijo Jesús que era? Dijo, yo soy. Entonces Jesús es Dios. Al instante estos hombres agarraron sus maletas y corrieron. Una ancianita de 90 años mostrando a estos jóvenes quién es Dios. Espero que este día tus lentes no se te pierdan. Que tú puedas llevar a las personas a mostrar realmente que Jesucristo es 100% Dios. Y eso es lo que Juan quiere darnos a conocer. En el principio, que dice, ya existía la palabra. Ya existía la palabra. La venida de la palabra a este mundo, hermano, es la expresión más profunda del deseo de Dios de estar con su creación. Dios no se quedó ahí en su trono, Él tuvo que bajarse. ¿Para qué? Para hacerse tangible, accesible y cercanos a nosotros. Así que la segunda observación es esto, hermano. La palabra como creador. Lo primero que hemos visto, ¿cuál era? La palabra ya existía. No, en el principio la palabra ya existía. La segunda observación, la palabra como creador. Versículo 3, ¿qué nos dice? Por ella fueron hechas, ¿qué dice? Todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En otras traducciones, o en el griego nos dice, todas las cosas llegaron a existir por él, por el logos, por la palabra. De hecho, un comentarista nos dice así, para sustentar este pasaje, nos dice así: Dios el Padre es un arquitecto y Dios el Hijo es el maestro de obra. Dios el Hijo implementó la obra de la creación que Dios el Padre lo ideó. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra, el logos como creador, Jesucristo como creador. Y hablando de creación, hermanos, déjame darte otra ilustración. A ver qué te parece esto, ¿ya? Todos somos un proceso de la evolución. ¿Cuánto dicen amén? Sí, ahora sí saben, ¿verdad? Todos somos un proceso de la evolución. Te enseñan en el colegio. Nosotros fuimos creados de una explosión y luego evolucionamos. Un tiempo fuiste un mono y ahora te llamas Carlos. ¿Qué te parece esto? Pues eso nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Y de hecho yo recuerdo cuando estaba en el colegio, nos hacían dibujar la evolución. Así era el mono y después el mono comenzaba, y a la final el mono ya no tenía pelos. O sea, ya evolucionó y el ser humano, y se llamaba Carlos. ¿Puedes creer esto? Y la gente dice amén también por esto, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Ahora, imagínate esto. Yo tengo un reloj. Este es un reloj. ¿Ok? Y que alguien me venga y me dice, ¿sabes qué, Darwin? Tu reloj ha existido 10,000 años atrás. Y con 10,000 años en esta evolución vino la pantalla, 1,000 años más vino el botón, 1,000 años más, 5,000 años más vino, no sé cómo se llama esto, la correa. Y después, 5,000 años más, ¡ping!, funcionó. ¿Puedes creer esto? Si yo te digo que esto es verdad, ¿qué me dirías a mí? Que estoy loco, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que dice la evolución, pero la Biblia, ¿qué me dice? Hay un creador, hay un diseñador, y eso se llama Dios. Y me dice que por ellos fueron hechas todas las cosas. Hermanos, cuando Cristo dijo, no puedo hacer nada por sí mismo, sino lo que puedo ver al Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. ¿Qué está diciendo con esto? No solamente en el ámbito ministerial obedece al Padre, sino en toda la creación. El Padre y Jesucristo, dice, uno solo son. Y ahí estaba en la creación.
Proverbios 8:27, ¿qué nos dice? Puede ver en las pantallas. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, ¿qué dice? Allí estaba yo, ¿qué? Presente. Que eso significa el Logos. Ahí estaba el Logos, Jesucristo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, y cuando estableció los cimientos de la tierra, ¿qué dice? Allí yo a su lado, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Ahí notamos una vez más que el Logos Jesucristo estaba, ¿qué? Desde el inicio de la creación. Qué tremenda verdad, hermano. Y quiero terminar con esto diciendo, no eres parte de la evolución, no eres un mono. Un niño vino y le dijo a su mamá, mamá, en la escuela me han enseñado que nuestros antepasados hemos venido de la evolución del mono. Y la suegra de su esposo estaba al lado y le dijo a la suegra, yo no sé, yo tengo un creador, pregúntale a tu abuela si tu papá vino del mono, porque no se comporta como persona, dice. Pero ahí está, nosotros hemos tenido, somos parte de la creación. Dios nos ha creado y nos dice, les he creado, ¿qué dice? A imagen y qué? Y semejanza de Él. Y en todo esto dice, Dios estaba, Jesucristo estaba. Y de hecho, antes que fuera creado el universo, la tierra, todo, en la eternidad, Jesucristo ya existía. Y Él fue parte de ¿qué? De toda la creación. Y Él mismo nos va a decir que Él vino a la tierra para tener esa relación contigo y conmigo. La tercera observación, la palabra como luz, versículo 4. En ella estaba, ¿qué dice? La vida, y la vida era la luz de ¿qué? De la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué nos dice? En ella estaba la vida. ¿Cuál ella? En el Logos, en la palabra. Hermano, toda clase de vida emana del Logos, de Él, de Jesucristo. De hecho, la palabra griega vida significa un nombre hermoso. Seguramente tu hija se llama así, o de repente puede llamarse así, ¿verdad? Zoe. Vida significa ¿qué? Zoe. Es un bonito nombre, ¿verdad? Para tu futuro hijo, ¿no? Perdón, hija, ¿no? Entonces la palabra Zoe significa el principio de la vida. Dice, en ella estaba la vida. Dios, Jesucristo es la vida. Él dio la vida cuántica, la vida botánica, la vida zoológica, la vida espiritual. ¿Nos da quién? Jesucristo. Todo procede de Él. ¿Y qué dice? Y depende de Él. Y me encanta esta palabra. Jesús es la luz que representa la verdad, que destruye el pecado y pone al descubierto ¿qué? La mentira. Jesucristo es la luz. Y es esa luz que necesitamos ¿para qué? Para nuestras vidas. ¿Sabías esto? Si no fuera por esta luz, yo no supiera qué es el pecado. Si no fuera por esta luz, yo no supiera que estoy en el error. Si no fuera por esta luz, yo no supiera mi destino final. Porque esta luz me ha mostrado la basura que he sido. Pero esta luz también no me dejó con esa basura que soy. Esta luz me limpió también. Entonces, ¿qué tan importante es esta luz, verdad? Entonces, Él es la vida, Él es la luz. Y la vida era la luz de, ¿qué dice? De la humanidad. Hermanos, una pregunta. Dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. ¿De qué luz está hablando aquí en este sentido? En esta luz está hablando el Señor Jesucristo o Juan, que representa el conocimiento, la luz mental, la iluminación intelectual. Y de hecho, vamos a ver en Salmos 119, 105,
la luz es el símbolo de la verdad de Dios. Dice que lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra y la luz para mi camino. Entonces, esta luz vino para darnos ese conocimiento a través de ¿qué? De su palabra. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? En estos momentos yo creo que necesitamos esta luz de la palabra de Dios. Porque nuestra mente está muchas veces oscurecido, en tinieblas. Pero al venir a la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¡Boom! Cambia todo eso, podemos ver esta verdad. Y eso es lo que Juan quiere mostrarnos a nosotros, que esta luz venga a tu mente y una vez que llega a tu mente tú puedes decir, wow, Jesucristo realmente es Dios y vino a morar con nosotros y a estar con nosotros. Pero también nos dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la pregunta, hermano, ¿cuál es? ¿Qué son qué? Las tinieblas. ¿De qué tinieblas está hablando? Las tinieblas habla o representa el poder del mal. Las tinieblas representan el pecado. Las tinieblas representan la ignorancia. Las tinieblas representan, hermano, que tu vida y nuestras vidas siempre han estado en oscuridad. Pero ¿qué nos dice otras versiones también? Que las tinieblas representan al mundo oscuro. Satanás y sus secuaces gobernando en esta oscuridad. Entonces, ¿qué dice? Las tinieblas, ¿no? O la luz resplandece ¿qué? A las tinieblas. Y de hecho, y las tinieblas no pueden prevalecer contra ello. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que en un mundo tan oscuro como lo que vivimos ahora, en un mundo lleno de pecado, cuando la luz alumbra a nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? La oscuridad ya no gobierna en nuestras vidas, sino que la luz. Hermanos, este mundo necesita escuchar esta luz. Este mundo necesita escuchar esta verdad. Claro que sí, hermano. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Jesús dice es la luz del mundo porque disipa nuestras tinieblas. La luz de Jesús no conoce límites y brilla incluso en los rincones más oscuros de nuestras vidas. Y eso es lo que hace la luz. ¿Qué dice? A los más rincones y más oscuros de nuestras vidas, cuando la luz de la palabra viene, Jesucristo, y de hecho, Él quiere alumbrarnos para sacar la suciedad de nosotros y caminar en esta luz. Hermano, yo quiero que esta luz ilumine mi vida. No sé tú, pero yo quiero que esta luz ilumine mi vida. Quiero que esta luz me guíe. Quiero que esta luz me dé esperanza. Quiero que esta luz, que cuando estoy siendo atacado, venga esta luz y disipe toda esta maldad. Yo quiero esta luz. Y por eso Jesucristo vino. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En otras versiones nos dice, y las tinieblas no han podido extinguirla a esta luz. Imposible. Hermanos, para ir cerrando, en conclusión, Juan está mostrándonos a todos nosotros la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes con qué? Con la meta de adorarlo. Con la meta de adorarlo. Charles Spurgeon, con respecto a estos pasajes, dice estas palabras: nunca irá al cielo a menos que esté preparado para adorar a Jesucristo como Dios. Porque cuando estamos en los cielos, puedes leer Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, dice que toda raza, nación, lengua, hombre, mujer, blanco, negro, lo que sea, todos estaban adorando al Cordero, ¿qué? Inmolado. ¿Y quién es el Cordero inmolado? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? El Logos. Todo el mundo va a estar adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y para ir cerrando, hermanos, aquí está una reflexión final que tenemos. Y quiero invitar a los músicos aquí. Y quiero terminar con esta reflexión. ¿Cuántos de nosotros debemos conocer el corazón de Dios y sus propósitos? ¿Cuántos de nosotros debemos de conocer el corazón de Dios y sus propósitos? Hermanos, qué privilegio será estudiar el Evangelio de Juan
y escuchar hablar al Señor sobre su Padre. Qué privilegio es poder entrar ya a los primeros versículos y los versículos que vienen y poder ver nosotros que Jesucristo dándose a conocer como Dios mismo, que Jesucristo hablando que Él es Dios y Él son uno solo. Qué privilegio, hermano. Qué descubrimiento vamos a ver nosotros en el Evangelio de Juan, hermano. Entonces, sabiendo que este Evangelio de Juan va a ser una bendición para cada uno de nosotros, te animo a leerlo. Te animo a leerlo. A leer cada uno de estos pasajes para que Dios siga transformando nuestras vidas. Juan 1:18, fíjate lo que dice. Que dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Si terminase ahí, todos estuviéramos fritos. Si terminase la historia ahí, ¿qué dice? Todos estuviéramos, ¿qué? Fritos. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero hay un punto y un coma. El Hijo único, ¿qué más dice? Que es Dios y que vive en unión, ¿qué dice? Íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Qué hermoso pasaje. Yo quiero conocer más de Jesús. Yo quiero conocer más de Él. Yo quiero conocer más de su amor. Yo quiero conocer más de Él. Cuando paso por pruebas. Yo quiero conocer más de Él cuando me siento sin esperanzas. Yo quiero conocer más de Él cuando mi fe mengua. Yo quiero conocer más de Él cuando todos me dan la espalda y Él no me lo da. Yo quiero conocerlo a Él, que cuando caigo en pecado, en vez de restaurar mi vida, me aplastan, me dan el último tiro, pero Él me dice, estoy contigo hasta el último. Yo quiero conocerlo a Él. Cuando no tengo fuerza. Y cuando Él me dice que separado de mí, nothing o nada podemos hacer. Yo quiero conocerlo a Jesucristo. Que al conocerlo a Él esté conociendo a ¿quién? A Dios Padre. Yo quiero conocer Juan 3:16, de verdad quiero conocerlo. Cuando el Padre dice, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero conocerlo, a ese Dios que envió a su Hijo a morir por mí, para darme esperanza y vida eterna. Hermanos, nuestras prédicas van a ser cristocéntricas. Puesto tu mirada en Cristo. Yo quiero conocer a ese Dios a través de Jesucristo, que cuando un padre se acercó a Jesucristo y le dijo, mi hijo está enfermo, está a punto de morir, y Jesucristo le dijo, ¿tienes fe o crees en mí? Y el padre dijo, mira, no tengo mucha fe, pero mi fe es poquitico, como dicen los ticos, chiquitito. Y esa fe, tan poquito que tiene, tocó el corazón de Jesucristo y su hijo fue sanado. Wow, qué maravilloso es esto, hermano. Te animo a leer el Evangelio de Juan. De hecho, te animo a estar con nosotros cada domingo,
a poder estudiar, a conocer quién es Él realmente. A poder entender en tu corazón, ahora sí conozco a Jesucristo. Y quiero terminar con esto, hermano. Podemos conocer mucha doctrina y ser teólogos en doctrina o enseñanza. Pero si no conocemos al Dios de la doctrina, tu doctrina no sirve de nada. Y eso pasó con los fariseos, conocían muy bien. Y como le dice Jesucristo, apártate de mí. Sepulcros blanqueados. Espero que mientras que estudiemos Juan, el sol está fuerte. Hay dos cosas que el sol hace, ¿ok? Si tú pones una bola de hielo, ¿qué le hace el sol? Lo derrite. Si tú pones arena con cemento en el sol, ¿qué es lo que le hace el sol? El sol puede hacer dos cosas. Espero que la palabra de Dios y que tu corazón sea como el hielo, que cuando la palabra de Dios venga, empieza a derretirse. Y que no estés sentado aquí con un corazón de cemento, de arena, que cuanto más viene la palabra, más duro te pongas. Pero mi oración es que aun cuando el cemento es duro, la palabra de Dios puede partir hasta la piedra más dura. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Al reconocer, Señor Jesucristo, que tú estabas en la eternidad, quiero orar, Señor, en estos momentos por las personas que se sienten solos, desamparados, tristes, enfermos. Que tu presencia, Señor, esté con ellos, consolándolos, animándolos, sanando. Y hoy, Señor, reconocemos que tu palabra no vino vacía, que tu Hijo vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre para entender nuestros corazones, para interactuar con nosotros. Él se dio a conocer y nosotros queremos conocerte más a través del Evangelio de Juan. Y Señor, también te pido por lo que están pasando algunas pruebas difíciles, Señor, que este Evangelio y que tu palabra, Señor, sea esa luz, y que tu palabra, Señor, sea esa fortaleza para cada uno de ellos. Y una vez más, tu palabra no regresa vacía, Señor. Ya animaste a cada uno de tu palabra, ya mostraste tu luz en sus corazones. Y sabemos, Señor, que tú vas a transformar nuestras vidas para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.